Una película Cornet. Introducción a la química. Tipos de cambios químicos. Colaborador educacional, R. Thomas Anderson, doctor en filosofía, profesor de química de la Universidad del Estado de Arizona. Un cambio químico es el resultado de una reacción química. He aquí un ejemplo del tipo más sencillo de reacción química, la combinación directa. Dos sustancias se combinan para formar una tercera. Al quemarse, el metal magnesio se combina con el oxígeno del aire. Esta ecuación indica que átomos de magnesio y átomos de oxígeno se combinaron directamente para formar un óxido, óxido de magnesio, la ceniza blanca que se produce. Muchos elementos se combinan con oxígeno para formar óxidos. He aquí algunos de ellos. Otros elementos, aparte del oxígeno, pueden combinarse directamente con los metales. Aquí tenemos azufre y cobre en polvo. Cuando se calientan lo suficiente, se combinan directamente para formar una nueva sustancia, sulfuro de cobre. Que un elemento reaccione con otro para formar un compuesto es solo una clase de combinación directa. Puede haber otras dos clases. Un elemento que se combina con un compuesto y un compuesto que se combina con otro compuesto. Aquí tenemos un envase lleno con óxido nítrico, un gas incoloro. Cuando se quita la tapa, el óxido nítrico reacciona con el oxígeno del aire para formar un nuevo compuesto, dióxido de nitrógeno, un gas marrón. Veremos la reacción con modelos. Una molécula del compuesto óxido nítrico reacciona con un átomo de una molécula de oxígeno para formar una molécula de dióxido de nitrógeno, NO2. Completando la reacción, otra molécula del óxido nítrico reaccionará con el otro átomo de oxígeno. La ecuación completa de esta reacción es 2NO más O2 produce 2NO2. La flecha hacia arriba indica un gas. En la tercera clase de combinación directa, un compuesto reacciona con otro compuesto para formar un tercer compuesto. Aquí tenemos dos compuestos, gases los dos, amoníaco y cloruro de hidrógeno. Cuando mezclamos los dos gases, reaccionan para formar un humo blanco que está hecho de partículas de un tercer compuesto, cloruro de amoníaco. Podemos explicar con modelos lo que pasó. En la reacción entre el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno pasa del cloruro de hidrógeno al amoníaco, y las dos partes se combinan para formar cloruro de amoníaco. Aquí está la ecuación, un ejemplo de una reacción de combinación directa. Podemos usar cloruro de amoníaco en forma de un polvo blanco para demostrar un segundo tipo de reacción química que en cierto modo es lo opuesto a la combinación directa. Al calentar el cloruro de amoníaco, la sustancia se descompone y produce dos gases incoloros, amoníaco y cloruro de hidrógeno, que vuelven a combinarse sobre el polvo. Más arriba, en la probeta, fuera del calor, los gases vuelven a combinarse para formar el humo blanco que vimos antes, cloruro de amoníaco. Este símbolo indica que se necesita calor para descomponer esta sustancia. Este tipo de reacción química se llama descomposición. Una sustancia se descompone en otras más sencillas. Podemos demostrar otro ejemplo de descomposición calentando óxido de mercurio. Se descompone en dos partes, mercurio metálico y un gas. Una prueba sencilla demostrará que el gas es oxígeno.
Si se le acerca una astilla incandescente, brotará la llama. Veamos la ecuación para esta reacción. Al calentarse, el óxido de mercurio, HgO, se descompone para producir mercurio metálico, Hg, y el gas oxígeno, O2. Como dos átomos de oxígeno forman una molécula del gas y solo un átomo de oxígeno se combina con los átomos del mercurio, tenemos que empezar con 2HgO para completar la ecuación. Esto también nos da 2 átomos de mercurio en este lado de la ecuación. 2 átomos aquí la completan. Así que 2HgO al calentarse produce 2Hg más O2. Muchos compuestos pueden descomponerse usando una corriente eléctrica como energía. El agua es uno de esos compuestos. Estos 2 electrodos suplirán la energía eléctrica de esta batería. Conectamos la corriente y ocurre una reacción. Esta es la ecuación completa que describe la reacción. Podemos explicarla con modelos. Los 4 átomos de hidrógeno forman 2 moléculas del gas hidrógeno. Los 2 átomos de oxígeno forman una molécula del gas oxígeno. Sabemos que se producen hidrógeno y oxígeno haciendo una prueba con los 2 gases. La explosión muestra la presencia del gas hidrógeno y la llama de la astilla incandescente demuestra la presencia del gas oxígeno. Ambos gases se produjeron en la descomposición. Un tercer tipo de reacción química se llama desplazamiento simple. Una sustancia toma el lugar de otra. Por ejemplo, cuando echamos un poco del metal zinc en ácido clorhídrico, el zinc reacciona con el ácido. En la reacción, el zinc desplaza el hidrógeno del ácido. Las burbujas que vemos son del gas hidrógeno. He aquí la misma reacción con modelos. En una solución de agua, el ácido hidroclorhídrico, HCl, consiste en iones. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen demasiados o muy pocos electrones. Cada átomo de hidrógeno ha perdido un electrón para convertirse en un ion de hidrógeno con carga positiva. Cada átomo de cloro ha adquirido un electrón para convertirse en un ion de cloro con carga negativa. Cuando se añade el zinc, cada átomo de zinc pierde 2 electrones, convirtiéndose en un ion de zinc con carga positiva. Por cada ion de zinc que reacciona, se necesitan 2 pares de iones de cloruro de hidrógeno. En la reacción, los electrones del zinc son recibidos por los iones de hidrógeno. Cuando un ion de hidrógeno adquiere un electrón, se convierte en un átomo de hidrógeno sin carga eléctrica. 2 átomos de hidrógeno forman una molécula del gas hidrógeno. He aquí la ecuación completa de esta reacción. El metal zinc ha desplazado hidrógeno del ácido hidroclorhídrico. Esto es desplazamiento simple. El hidrógeno puede desplazar algunos metales de sus compuestos. Aquí pasamos gas hidrógeno sobre un compuesto de cobre, óxido de cobre. A su debido tiempo, el hidrógeno desplazará el cobre del compuesto. El hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua condensándose en las paredes de la probeta y el cobre puro aparece en forma de polvo. He aquí la ecuación de esta reacción. Vimos que el zinc desplazó el hidrógeno de un compuesto y que el hidrógeno desplazó el cobre de un compuesto. Si el hidrógeno es más activo que el cobre y el zinc es más activo que el hidrógeno, ¿será el zinc también más activo que el cobre? Si lo es,
esperamos que el zinc desplace el cobre en reacciones. Veamos. Aquí tenemos un compuesto de cobre, una solución de sulfato de cobre. Pondremos un pedazo de zinc en la solución. Al cabo de un rato, vemos una capa rojiza sobre el zinc. Esto es cobre que el zinc ha desplazado del sulfato de cobre. Los químicos han hecho una tabla de los elementos en reacciones de desplazamiento. Cualquier elemento en esta serie de actividad puede desplazar de sus compuestos cualquier elemento que esté debajo de él, pero ninguno que esté sobre él. El cuarto tipo de reacción es de doble desplazamiento, en la cual cambian de lugar partes de dos compuestos. Por ejemplo, cada uno de estos envases contiene una solución en agua de una sal diferente. Uno tiene cloruro de cobre y otro sulfuro de sodio. Al mezclar las dos soluciones, se ha formado una sustancia sólida llamada precipitado. ¿Por qué? Usemos modelos para ver esta reacción. En solución, cada una de estas sales existe como iones, así que tenemos 4 clases distintas de iones: cobre, cloruro, sodio y sulfuro. Al mezclar las soluciones, estos iones, en cierto sentido, cambian de pareja. Forman un compuesto, sulfuro de cobre, el cual no es soluble en agua. Y otro, cloruro de sodio, que sí es soluble en agua. He aquí la ecuación completa. El doble desplazamiento es uno de los 4 tipos básicos de cambios químicos. Estos son: combinación directa, cuando 2 o más sustancias se combinan para formar una sustancia más compleja. Descomposición, cuando una sustancia se descompone en partes más simples. Desplazamiento simple, cuando una sustancia ocupa el lugar de otra. Y doble desplazamiento, cuando partes de 2 compuestos cambian de lugar. Estos 4 son los tipos más comunes de cambios químicos.